Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores. público cinéfilo. Todos somos Gente de cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Continúa presentándose la 71 Muestra Internacional de Cine de Cineteca Nacional, la cual se proyecta en 18 sedes. Las 3 primeras salas que la exhiben están ubicadas en sus instalaciones en Avenida México-Coyoacán 389 al sur de la Ciudad de México, y en otras 15 sedes, algunas de Cinépolis, Cinemex, Le Cinema Ifal, Cine Tonalá, Casa del Cine, en el Cinematógrafo del Chopo, Centro Cultural Universitario, FES Aragón, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el auditorio del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco y en el de Medicina, también del Instituto Politécnico Nacional. 3 de las 14 películas que integran la programación de la Muestra 71 son mexicanas. Un clásico de 1955 dirigido por Luis Buñuel, El esqueleto de la señora Morales, y 2 producciones de reciente factura, Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, de la que comentamos en programas anteriores a través de una entrevista con la escritora y directora oaxaqueña. La otra producción mexicana realizada de manera independiente es Travesías, de Sergio Flores Torija. Con su segunda película, el joven realizador llega nuevamente a ser parte de la programación de la Muestra Internacional de Cine. En la primera oportunidad presentó 3 mujeres o Despertando de mi sueño bosnio, una película filmada en Bosnia-Herzegovina, como parte de su formación en el reconocido y ahora extinto doctorado de Film Factory, experiencia creada por el reconocido cineasta húngaro Béla Tarr. Béla Tarr es impulsor de nuevas formas de pensar y crear el cine como un arte distinto a las otras manifestaciones artísticas. Su paso por esa formación afianzó a Flores Torija en su idea del cine, guiado por el cineasta que más ha admirado. Esa vivencia ha marcado y fortalecido su modo de ver y hacer cine. Prueba de ello es su largometraje Travesías, filmado en Tijuana, con no actores profesionales, en una historia de vida compuesta por elementos muy personales, con lo que construye su idea cinematográfica en cada plano, en cada ángulo de su cine, que escribe, fotografía, edita, dirige, produce. Eso es lo que proyecta el cine de Sergio Flores Torija, el cine como una forma de reflexionar sobre él y su entorno, una manera de vivir y crear. Siempre digo que cuando uno hace cine, tienes que salir todos los días de tu zona de confort, los 365 días del año, ya sea para buscar recursos, para buscar algún apoyo, para buscar una locación, para convencer a alguien que te preste algo, para convencer a alguien que aparezca en la película, lo que sea, ¿no? Entonces, es salir los 365 días del año de tu zona de confort, y yo creo que nada te puede detener. El no de una persona o el no de un fondo no es lo suficiente, y mucho peor, no te pueden detener tus propios miedos. El cine, por desgracia, la industria del cine está llena de gente que no logra dirigir películas por miedo, porque no se avientan a contar sus historias, a exhibir sus sentimientos. Yo digo que cuando presentas una película es como pararte pues desnudo enfrente del público, porque estás exhibiendo pues tus miedos, tus traumas, tus pasiones, tus obsesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Tus defectos creativos y psicológicos y de todo tipo, ¿no? Entonces muchas veces la gente se queda en el camino por miedo o por falta de recursos o por lo que sea, ¿no? Y yo creo que ninguna de estas cosas te debe de parar.
Les invitamos a escuchar la primera parte de la entrevista con Sergio Flores Torija, a propósito de la presentación de Travesías en la 71 Muestra Internacional de Cine. Pueden comunicarse al programa a través de nuestras redes en Facebook y Twitter, Gente de Cine, en Instagram, Gente-de Cine, y en Facebook Live de Radio Educación los miércoles durante la transmisión del programa. Esperamos sus comentarios y propuestas. La tercera muestra de cine en lenguas indígenas será una oportunidad muy valiosa para encontrarnos con otras sonoridades e historias, muchas de ellas desconocidas. Mariana López Valenzuela nos habla de esta otra muestra a la cual será muy provechoso asistir. El día de hoy platicaremos con Lola Díaz González, subdirectora de Promoción Nacional del IMCINE, sobre la tercera muestra de cine en lenguas indígenas, la cual dedicará su programación de abril a las infancias. Contará con funciones en sedes presenciales, en televisoras locales de diversos estados, así como en las plataformas Filmin Latino y Contigo en la Distancia. Del 21 al 30 de abril, IMCINE presenta la tercera muestra de cine en lenguas indígenas, que tiene el objetivo de celebrar la diversidad cultural, promover la conservación de las lenguas maternas y difundir su valor. 90 días antes del 2 de julio es la película inaugural del 7º Festival Internacional de Cine de Taxco, en Guerrero. Elena Reina nos habla de la ópera prima del realizador michoacano-guanajuatense o guanajuatense-michoacano Rafael Martínez. El 7º Festival Internacional de Cine de Taxco inaugurará el 22 de abril con la ópera prima de Rafael Martínez, 90 días para el 2 de julio. Filme protagonizado por Armando Espitia, Luis Arrieta y Danae Reynot. Una historia interesante que solo se desarrolla en un departamento. Hoy platicaremos con el realizador michoacano Rafael Martínez para conocer más del filme inaugural del 7º Festival Internacional de Cine de Taxco, 90 días para el 2 de julio. Lucero Díaz y Sonia Riquer, junto a las integrantes del programa Gente de Cine, les saludamos gustosas por volver a reunirnos a través de la radio y el cine. Gente de Cine es un programa dedicado a los que hacen, viven y disfrutan del cine. Nos pueden escuchar los miércoles de 8:30 a 9:30 de la noche por el 1060 de amplitud modulada en FM 96.5, mientras se transmite el programa en Facebook Live de Radio Educación, también en la página www.radioeducacion.edu.mx. Bajen la aplicación gratuita de Radio Educación y escuchen la emisora donde se encuentren. Un saludo a quienes nos sintonizan los jueves a las 8:30 de la noche por el 90.5 de FM en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey. A las emisoras de Radio Universidad de Guanajuato, las cuales transmiten Gente de Cine los sábados a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guanajuato, 970 AM y 100.7 FM. En León, 91.1 FM y en San Miguel de Allende, 91.3 FM. Nuestro saludo va también a la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y su 102.5 de frecuencia modulada. Gracias por escuchar Gente de Cine. En la Ciudad de México esperamos su comunicación mediante nuestras redes. Instagram, Gente-de Cine, Facebook y Twitter, Gente de Cine. O todos los miércoles durante la transmisión del programa en el Facebook Live de Radio Educación. Sergio Flores Torija nació en la Ciudad de México en 1987. A sus 34 años ha logrado una vida en el cine constante e independiente. Estudió la licenciatura en Centro. Ha sido becario del FONCA para acudir al doctorado en Humanidades en Cine del programa Film Factory de Belatar en la Escuela de Cine de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Con su cortometraje Tuga, filmado en 2014, llegó al 12º Festival Internacional de Cine de Morelia. Al año siguiente, con Bosnian Dream, ganó el premio a Mejor Cortometraje de Ficción en el 13º Festival Internacional de Cine de Morelia. También recibió el premio Luminus Cana Cine.
Su ópera prima, Tres mujeres o Despertando de mi sueño bosnio, fue parte de la selección oficial del 14º Festival Internacional de Cine de Morelia. Su ópera prima inauguró la 62 Muestra Internacional de Cine organizada por la Cineteca Nacional. Travesías, su segundo largometraje, pueden verlo en la 71 Muestra Internacional de Cine, una película ubicada en la siempre incierta y contrastante vida fronteriza, en este caso la frontera norte de México, entre Tijuana y San Diego. A Sergio Flores Torija lo que le interesa es hacer películas. Filmar es su particular manera de entender el mundo y comunicarlo. Obviamente es más fácil producir con dinero y demás, pero no importa si lo consigues o no. El chiste es, pues, explorar el cine y explorar todos estos sentimientos y ir descubriendo la película, ¿no? Irla viviendo, ¿no? Para mí parte fundamental de mi método es, digamos, si no voy a filmar aquí en la ciudad, es irme a vivir al lugar donde voy a filmar y ir a respirar esa locación, esa ciudad, sentirla, escucharla, sentir a la gente, verla, ¿no? Y así es como se va construyendo el cine. Y eventualmente yo siento que un poco la película te acaba encontrando a ti y no tú encontrando a la película. Y una vez que la película te encuentra a ti, pues la tienes que hacer, ¿sabes? Y si te dieron dinero no es lo de menos. O sea, hay que hacerla y así ha sido en mi caso con mis dos películas. Para mí el cine es una necesidad, como una necesidad fisiológica, como respirar o comer. O sea, yo necesito hacer mis películas y no me importan las circunstancias, pero yo no puedo seguir viviendo si no las hago. Entonces, una vez que la película me encuentra a mí, pues la tengo que hacer, ¿no? Entonces, la verdad, si hay recursos o no, importante, y al mismo tiempo es lo de menos. Estamos en una construcción que no se ha acabado y que tiene mucho que ver con la historia y sin techo, sin ventanas, en una familia en donde pues un hijo muy querido se va, es su despedida, es la fiesta, es el baile, es la comida, siempre hay referencias a la comida, que el pozolito rojo, que el otro. Y en ese sentido, pues sí está llena de referencias a nuestros sentidos y bueno, en esa fiesta, con ese baile, con esa amorosidad en la que se presentan los personajes y la familia y los amigos y ese contacto físico tan claro y fuerte que logras plasmar, pues queda registrada en esa última cena de esta película que nos cuenta la historia principalmente de Alejandra, creo yo, aunque Víctor y Dani son muy importantes, pero es a ella a la que seguimos y la que nos conduce por distintos sitios y con ella, bueno, vamos viendo esa historia dividida en dos partes. ¿Cómo tomas esas decisiones? ¿Por qué dividirla? ¿Qué significa una y otra parte para ti? ¿Cómo la organizaste en tu mente, en tu mapa cinematográfico? Sí, la película, como bien dices, está dividida en dos partes. Un poco surge de esta noción que, digamos, en el mundo de las ideas yo quería hacer una película que fuera un retrato de Tijuana. Pero en realidad Tijuana y San Diego son la misma ciudad. Para las personas que han ido, Tijuana y San Diego, si no existieran las fronteras, debería de ser la misma entidad. Sin embargo, es una ciudad dividida en dos por un muro, ¿no? Por un muro artificial, por una frontera que súper antinatural. Y para mí, un poco cuando fui a Tijuana, me fui a vivir allá, me enamoré de la ciudad, era casi obvio que tenía que tener un protagonista de cada lado de la frontera, ¿no? Porque a pesar de que es una ciudad partida en dos, cada una de estas mitades es el reflejo de su propio país, de su cultura, de su bagaje, de su sociedad, de su forma de ver la vida. Al final, la gente en México y en Estados Unidos ve el mundo
podemos estar pegados, pero vemos el mundo y la vida de una forma muy diferente, ¿no? Y entonces yo necesitaba 2 protagonistas que cada uno representara todo esto, ¿no? Como tú dices, Alejandra, para mí los 2 son igual de importantes, sin embargo, obviamente yo estoy de parte de Alejandra, ¿no? Digo de entrada porque soy mexicano, obviamente hay muchas más cosas en común con ella, mi visión del mundo es mucho más cercana a ella y digamos que su travesía o su caminar en la película podría resultarnos a nosotros que tiene mucha más empatía, ¿sabes? Que el de Víctor. Sin embargo, eso es un poco, yo creo que porque somos mexicanos, ¿no? De la misma manera, la visión de Víctor del mundo puede diferir de la mía, pero también me parece muy interesante ver cómo alguien tiene una concepción de las cosas totalmente diferente, ¿no? Que tal vez a nosotros nos podría parecer que a veces no tiene mucho sentido, pero para muchísima gente en el mundo sí, ¿no? Entonces este contraste que se genera entre ambos, entre sus circunstancias, entre su sensibilidad, yo creo que ambas se retroalimentan una con la otra, ¿no? Y siento que hacen que funcione más la película. Y digo, y para continuar de lo que mencionabas un poco, sí, para mí el cine, parte de las cosas bellísimas del cine es que es un arte complejísimo, como mencionabas, es en realidad una experiencia multisensorial en todos los sentidos. Y yo siempre digo que tengo como 2 grandes objetivos al hacer cine. Uno es conmover al espectador, y ahí va mucho de la mano con lo que mencionábamos de Alejandra, yo estoy de parte de ella y quiero que logre sus sueños y logre sus objetivos en la película. Ya verán el espectador si los consigue o no, pero la apoyo y la entiendo y trato de ponerle un reflector a infinidad de personas que tienen una vida similar a ella. Entonces quiero que el espectador se conmueva con ese personaje, que se ponga en sus zapatos, que siente. Pero al mismo tiempo mi otro gran objetivo al hacer cine es evolucionar el lenguaje cinematográfico. Para mí eso es fundamental. O sea, nosotros los cineastas no solo somos cuentacuentos. El cine, como mencionabas, al ser multisensorial, es un arte muchísimo más complejo. Y todo está en la forma en la que filmas la película, en las locaciones que presentas, como mencionas. Para mí era fundamental poner al espectador en los zapatos de Alejandra, y principalmente, y justo por eso decidí filmar la película de esa forma, con todos los planos secuencias. Todo el tiempo la voy siguiendo, vamos descubriendo el mundo, Tijuana y San Diego junto con ella. Al final en realidad son 3 personajes, ¿no? Es Víctor, Alejandra y la ciudad misma, ¿no? Entonces, creo que todo eso se consigue gracias a la forma en la que está filmada la película. La vida en la frontera generalmente tiene un ambiente excitante, extraño, enigmático y sí, también amenazador. Es vivir en el umbral de mundos cercanos y desconocidos, donde las historias de supervivencia se multiplican. De historias sin duda de supervivencia y de adaptación, ¿no? Al final yo siempre digo que somos seres sociales por naturaleza, y cuando uno tiene la oportunidad, o en este caso se ve obligado a irse a un nuevo lugar, pues ese nuevo lugar no se va a adaptar a ti. Tú te tienes que adaptar a las nuevas circunstancias, a la nueva forma de vida, al nuevo idioma tal vez en su caso, a toda esta cultura, ¿no? Entonces, mucho la película juega con eso, ¿no? O sea, digamos que en la primera mitad de la película los vemos a ellos en sus circunstancias, un poco con sus planes de vida, hay mucha ligereza, mucha cotidianidad, y después por lo que ocurre, y los arranco a cada uno de
de su país y los mando al otro, ahí es donde en verdad empieza un poco este viacrucis, tal vez para Alejandra, esta necesidad por reconectar con sus orígenes de Víctor, que tal vez él no tenía y ahora yo lo obligo a hacerlo. Y en realidad eso es un poco reflejo de la vida misma, ¿no? Como dices, de supervivencia y de pues si quieres seguir en este mundo y seguir formando parte del mismo, pues te adaptas o el mundo te deja atrás, ¿no? Y eso es lo que ellos tienen que hacer. Al principio tal vez ellos tenían un plan bastante definido, pero también muchas veces la vida no ocurre como nosotros la planeamos. En realidad nunca, ¿sabes? Y eso es también gran parte de la naturaleza de la película, que de un día al otro todo puede cambiar de una forma drástica en nuestras vidas, pero al mismo tiempo eso no te debe detener, ¿no? Que tenemos que seguir adelante. Y los finales bastante abiertos de los que mencionas, un poco también son el reflejo de eso mismo, ¿no? Ellos tendrán que seguir adaptándose a estas nuevas circunstancias de vida y ojalá lo logren, ¿no? Me gustaría pensar. Sí, reencontrar su fortaleza, porque también son jóvenes con una gran vitalidad, con una gran capacidad como de reinventarse y de hacer y de avanzar, ¿no? A pesar de los rincones turbios donde les toque vivir. Y también es historia de supervivencia, pero también de aceptación y de reconocimiento, porque tanto Alejandra como Víctor, ya cuando hacen el cambio y están ahí, encuentran también cosas muy disfrutables, ¿no? Y la reconexión con los otros, con el otro que uno pensaba que era un extraño y que te iba a tratar mal, pues de repente te das cuenta que está padre. Claro, y que es, al final de cuentas, digamos que ellos por situaciones un tanto trágicas, uno más que el otro, pero por situaciones trágicas se ven forzados a cambiar sus planes de vida, un poco a emigrar. Sin embargo, la verdad, el simple hecho de solo conocer otro lugar, otro país, es un privilegio. Y tal vez la vida no va a ser tal cual la planeabas, pero eso no quiere decir que no haya otras cosas positivas, ¿no? Creo que también es un buen mensaje que le podemos dar de que, digo, la vida es hermosa y se pueden descubrir cosas muy buenas en muchos lados, ¿no? Y esa es una experiencia que tú conoces de primera mano, Sergio Flores Torija, porque tú has vivido fuera del país, te has tenido que valer por ti mismo en otros sitios, y la fortaleza que da personalmente el saber que puedes salir de las situaciones difíciles y que cada salida es una fortaleza para ti, el estar entre mundos distintos y saber que, o sea, no pasa nada, se aprende mucho y es muy rico. Claro, y eso es algo que yo quería mostrar en la película. En realidad es, como dije con anterioridad, es una oportunidad increíble. Como tú bien mencionas, yo tuve la oportunidad de vivir en Bosnia y Herzegovina casi 4 años. No era mi plan de vida, fue una circunstancia que se me dio, una puerta que se me abrió. Me fui y fue brutalmente enriquecedor. O sea, entre más cosas uno conozca, entre más lugares uno descubra, digo, tu cultura misma se enriquece muchísimo. Pero también creo que en particular creo que es una oportunidad increíble irte a un lugar donde la visión del mundo es tan diferente, la visión de la vida misma, ¿sabes? Entonces eso enriquece mucho más tu visión, hace que se vuelva mucho más holística y que entiendas mucho más otras posturas. Y creo que eso es uno de los temas centrales de la película, estas dos culturas que convergen en una misma ciudad y que lo ideal es que se retroalimentaran, ¿sabes? Y es un poco lo que le acaba pasando a estos dos personajes. Es algo que quería mostrar en la película.
algo, que estoy muy agradecido y la verdad exhorto a la gente que entre más lugares conozcas, entre más cosas uno aprenda, en realidad es un privilegio, ¿no? Y yo como cineasta creo, además de que es un privilegio, es casi una responsabilidad, ¿no? Entre uno más conozca, entre uno más aprenda, quizás no importa lo que sea, pero las películas son sobre la vida misma. Entonces, entre más vivas o entre más tengas una visión más completa o diversa de la vida, más enriquecedor va a ser tu cine. Para comunicarte con nosotras, hazlo a través de nuestras redes. Accede a Facebook en Gente de Cine, Twitter @Gente de Cine, Instagram Gente_de Cine, y mientras se transmite el programa, nos encuentras en Facebook Live de Radio Educación todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Síguenos en nuestras redes: Facebook Gente de Cine, Twitter @Gente de Cine, Instagram Gente_de Cine, y mientras se transmite el programa, búscanos en Facebook Live de Radio Educación todos los miércoles a las 8:30 de la noche. En Travesías, de Sergio Flores Torija, acompañamos a Alejandra Carrillo y a Víctor García en sus a veces penosa, otras divertida y refrescante travesía. Alejandra representa el porvenir, podríamos decir, y Víctor es The Dead End o algo así, la parte que a él le toca, ¿no? Como toda travesía nos lleva por sitios oscuros, muy siniestros y por lugares luminosos y de juego y de diversión, y como es la vida misma. Creo que en ese sentido es muy realista tu película. Y Tijuana, pues, es un personaje que no en balde ha sido inspiración, tema, motivo de tantas películas desde hace tanto tiempo, porque es un sitio muy especial. Totalmente. Primero, es cierto que, y uno de mis sueños al hacer la película es que se siente extremadamente realista. Y a pesar de que la película en muchos sentidos es muy trágica, como mencionas, es una película muy fuerte y toca temas muy densos, también es una película por momentos muy liviana, por momentos creo que es muy graciosa, y a mí me gusta como jugar, o sea, como si fuera una curva, ¿no? Que a veces las cosas malas se te vienen y luego las buenas y demás. De hecho, una noción que a mí me encanta en el cine es un poco jugar con el espectador mismo. Yo veo un poco al director como un poco, a veces como un titiritero, ¿sabes? Y como que vas jalando los hilitos y vas llevando al espectador de la mano, y a veces los llevas por lugares luminosos, por momentos graciosos, por momentos llenos de vida, y después, cuando las cosas malas pasan o las cosas trágicas pasan, también se vuelven mucho más fuertes para el espectador, ¿no? Es como irlo llevando de la mano durante toda la película. Para mí eso es muy importante. Y es cierto que Tijuana diagonal San Diego, como decía con anterioridad, es el tercer gran personaje. Y es que es una ciudad en realidad única, tal vez en el mundo, ¿sabes? Es un lugar muy especial por sus circunstancias. Es el punto más norte, no solo de México, de Latinoamérica. Están lejísimos de la Ciudad de México. Tú sabes perfecto que nuestro país es un país brutalmente centralizado, y al estar en todos los sentidos, y al estar tan lejos, en realidad es como una subcultura la que se desarrolló en Tijuana, tan lejos del centro de México, pegadísimo a Estados Unidos. También un poco por esta frontera se ha aglomerado gente de todos lados del mundo, de todos lados de Sudamérica, del Caribe. Hay una comunidad haitiana gigante ahora, de África, de todos lados, de Asia. También hay una comunidad china muy grande. Entonces se hace una mezcla cultural que en ningún otro lugar de México se hace. También un poco comparten los sueños de cruzar, demás. Entonces es un lugar tan interesante y diferente al mismo tiempo. También es una ciudad mucho más nueva que el resto de México.
O sea, casi todas las ciudades grandes del país provienen de la colonia, y esta es una ciudad que tiene 100 años de existir, que se fue creando conforme la gente se aglomeró pegada a la frontera. Entonces, en todos los sentidos es diferente. Y yo siempre digo que cuando vivía en Tijuana y me encantó la ciudad, yo incluso jugaba y decía que en Tijuana era un lugar en el que podías aventar la cámara de cine y donde cayera iba a caer en un lugar interesante, en algo que no ves en otro sitio, ¿no? Entonces, por eso cuando llegué dije, aquí tiene que ser, y por eso me parece tan interesante. También por lo mismo creo, justo como dices, se han hecho tantas películas en Tijuana. Sin embargo, algo que yo quería en esta película, al hacer este retrato de Tijuana, quería que fuera muy honesto. Quería que representara un poco lo que en verdad es Tijuana. Uno de mis sueños es que cuando la película llega a Tijuana y la gente la vea, se sienta auténtica. Porque por desgracia, como Tijuana, digamos, es tan exótica, entre comillas, muchas también de las películas que se filman allá caen solo en los estereotipos de la ciudad. Y la ciudad es mucho más que eso. Es un lugar extremadamente rico por todas las cosas que acabo de mencionar, ¿no? Entonces yo, cuando la película llega allá, quiero que la gente diga, eso es Tijuana, no lo que siempre muestran en las películas. Y justo por eso me fui a vivir casi 3 años allá, ¿no? Para vivir y respirar la ciudad en todos los sentidos. Pero bueno, con Tijuana pasa como con Manhattan o con muchos lugares que aunque la gente no los conozca o no haya estado ahí, pues de verla ya de algún modo se ha estado en El Paso, se ha caminado por sus puentes, por algunas calles, por sus antros, que también tienen toda una particularidad, y los personajes que ahí habitan, ¿no? Y la manera de vivir. Y en las travesías, pues nosotros vamos a acompañar a Alejandra en un momento en su trance o su paso por el antro teibolero, o la vamos a ver trabajando en la maquila, que también es parte fundamental. Y yo creo que las chicas y los personajes que ahí habitan, precisamente porque tampoco es un lugar tan grande, como que concentran muchas características, ¿no? Creo que tu travesía, Sergio Flores Torija, sí tiene una narrativa muy ligera, aun y cuando pasas por situaciones fuertes o que al espectador nos pueden así como incomodar, porque no es algo que se vea comúnmente. Es un paso muy natural, porque es parte de lo que es, ¿no? No es que estés truqueando nada, y ahí sí se ve la verdad de tu historia y de todo lo que ahí sucede. Igual con el personaje de Víctor, bueno, no hay que tratarlo como si fuera un extranjero. Víctor también es mexicano, sus abuelos viven en Tijuana. Él tiene otro mundo que efectivamente para muchos sería como lo ideal, ¿no? La vida de este chico ya súper globalizado e internacional y bla, 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 bla. Pero bueno, finalmente la vida de él como la de Alejandra están marcados por destinos difíciles, y creo que cada uno se encontrará con él a su manera. Sí, del lado del naturalismo, para mí hoy en día es muy importante en mi cine seguir a la gente, a mis personajes en su cotidianidad. O sea, los dos son personajes que me parecen maravillosos, que creo que tienen muchas virtudes. Creo que el espectador puede conectar muchísimo con ellos, y a mí me gusta mostrarlos en su día al día. Entonces, en ese sentido creo que gracias a eso, en sus momentos buenos, en sus momentos malos, gracias a eso gana mucho naturalismo la película. Luego mencionabas las escenas, tiene algunas escenas fuertes la película que tal vez podrán incomodar. Mi objetivo no era incomodar al espectador, pero mi objetivo sí era mostrar las cosas tal cual son, ¿sabes? En el cine existe como esta corriente mucho de maquillar las cosas, y por desgracia la vida
real no es así, ¿sabes? Eso es algo muy hollywoodense de ocultar la realidad, pero incluso me parece un poco irresponsable, ¿no? Sí, muy telenovelero también, ¿no? Totalmente telenovelero, y si tú te tomaste como objetivo dentro de la película echarle una luz a cierto tema, hacer un comentario sobre cierta situación que crees que está mal o lo que sea, maquillarlo incluso es irresponsable, ¿no? Entonces, si en verdad le quieres dar una voz o un reflector a cierto tema, creo que hay que mostrarlo tal cual es. Y en Tijuana, digo, como en todo el mundo, hay situaciones muy difíciles y feas que pasan todos los días, ¿no? Luego, saltando al tema del personaje Víctor, para mí era justo fundamental que él es un ciudadano de segunda generación, que él es ciudadano estadounidense, nacido allá, criado allá. Sin embargo, como bien dices, es de padres mexicanos. Y ese es un tema que me parece interesantísimo y es un vivo reflejo de la frontera, porque yo creo que una de las búsquedas vitales que tiene cada persona en su vida, en su trayectoria, es la búsqueda de identidad, ¿no? Muchísimas personas sufren porque no saben qué quieren hacer en la vida. Antes de descubrir qué quieres en la vida, tienes que descubrir un poco quién eres, ¿no? Y este fenómeno pasa mucho en la frontera, que de estas personas que podríamos decir que no son ni de un lado ni del otro, que son de ambos y de ninguno al mismo tiempo. Y justo yo quería que uno de los personajes fuera así, ¿no? Porque tal vez tiene una vida muy planeada, muy perfecta en su porvenir. Sin embargo, al estar en esta búsqueda de su identidad y al tener que reconectar con su lado mexicano, pues las cosas no son tan obvias como parecieran, ¿no? Y esta búsqueda que él tiene que hacer muy introspectiva, de cierta forma, creo que es algo muy rico del personaje y creo que es como una de las grandes virtudes de esa historia. En el próximo programa seguiremos conversando con Sergio Flores Torija, creador de Travesías, película que pueden ver todavía en Cineteca Nacional. Estará jueves y sábado en la Sala 3 a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, y el viernes a la 1:30 y 6:30 de la tarde. A partir del 24 de este mes se presentará en varios cinépolis, en Cinemex, posteriormente en Le Cinema Ifal, en Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinematógrafo del Chopo, Centro Cultural Universitario, la FES Aragón, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el Auditorio Zacatenco del Politécnico y en el de Medicina, también del Instituto Politécnico Nacional. Asistan a la 71 Muestra Internacional de Cine. Puede ser una experiencia memorable que querrán por siempre repetir. Por lo pronto les invitamos a ver Travesías, de Sergio Flores Torija. Bueno, ¿me podría decir la última vez que habló con su hermano? hace como una semana. Lamentablemente, el día de ayer encontraron el cuerpo de su hermano en el desierto. ¿Se encuentra ahí? Sí. It's this one right here. I'm actually gonna do something for my birthday the weekend after that. Oh, nice. Yeah, like it's your birthday, huh? That's what's up. Yeah. I think I'm trying to hit up TJ. Would you be- TJ? Yeah. Uh. You down or what? Dude, fuck TJ, bro. Come on. I am a millionaire. I am a millionaire. I am a millionaire. I am a millionaire. ¿Ya empezamos? Apúrate, güey, apúrate. Güey, ¿dónde estoy?
That's my drink, man. You better pay for that, bro. Let's go, man. Let's go. Come on, bro. What's up? What's up? Get your freaking hands off me, man. Oh. Where am I? Mira, güey, te voy a decir una cosa, güey, la neta, güey, pon mucha atención, güey, guacha. Yo no sé cómo sean las cosas en el otro lado, pero aquí estás en Tijuana, carnal, y aquí todo se paga. La tercera muestra de cine en lenguas indígenas es otra actividad a la que dan muchas ganas de ir, ¿no les parece? La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía IMCINE, continúa con la tercera muestra de cine en lenguas indígenas, misma que inició en febrero y finalizará en noviembre de este año. Para el mes de abril, la programación estará conformada por 3 películas habladas en lenguas indígenas que exploran las experiencias, emociones y conflictos de infantes provenientes de distintas comunidades originarias de México. Sobre la programación de la tercera muestra de cine en lenguas indígenas, nos informa Lola Díaz González, subdirectora de Promoción Nacional del IMCINE. La tercera muestra de cine en lenguas indígenas en realidad inició en febrero y va a durar 10 meses durante todo este 2022, o sea, de febrero a noviembre, y cada mes va a estar vinculado el tema del cine en lenguas indígenas con alguna otra efeméride. Iniciamos en febrero en el marco del inicio del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la UNESCO, además de que el 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Por eso iniciamos en febrero. Y ahora en el mes de abril cruzamos el tema de las lenguas indígenas, bueno, el cine en lenguas indígenas, con el tema de las infancias, por el 30 de abril, que es Día de la Niña y el Niño. Entonces, de esta manera propusimos una programación de 3 películas que son Shani Shepika, no estoy segura que se pronuncie así, ahora mismo ya me dio mucha vergüenza decirlo de esta manera, que es una película que realizó Dominique Jonard, quien falleció el año pasado, y es una película que está en lengua purépecha. También tenemos una película que se llama Yolotl, que realizó Fernando Colín Roque y está en náhuatl y maya. Y Cochochi, que es un largometraje pues ya de hace unos años, realizado por Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. Es una película realizada en lengua rarámuri y en español. Entonces son 3 películas que tienen como eje principal las historias o aventuras de infantes, de niñas y niños, y lo que nos interesa es pues que también puedan estar reflejadas estas historias de infancias en el cine en lenguas indígenas, ¿no? Hacer como cada mes vamos a estar haciendo un tema distinto, que entonces nos permite darnos cuenta también que el cine en lenguas indígenas no son solamente documentales de observación, por ejemplo, sino que puede haber otro tipo también incluso de ficciones, y además muy variadas, ¿no? No tiene por qué ser siempre algo de observación o contemplativo en torno al cine indígena, sino que también, y espero no estar diciéndolo mal, pues también pasan otras cosas, ¿no? Como a cualquier otra persona de este país o del mundo, les pasan situaciones variadas, diversas, divertidas, tristes, se enamoran, o sea, como a cualquier otra persona, ¿no? Y simplemente pues usan otra lengua, así como vemos películas en francés o en italiano, pues también podemos ver películas en rarámuri, en maya, en náhuatl, en diferentes lenguas que el país pues además tiene muchísimas, ¿no? Entonces pues hacemos uso del cine que cada vez con más vigor y con más frecuencia se realiza desde los pueblos originarios en sus diversas lenguas también. La muestra de cine en lenguas indígenas se encuentra disponible todo el mes en la plataforma Filmin Latino, donde podrás disfrutar de dichas películas en la comodidad de tu casa. Además, contará con funciones en sedes presenciales y transmisiones especiales en televisoras de todo el país. Tenemos sedes presenciales
Hay funciones en 28 sedes de 14 estados del país. Toda la información la pueden consultar en la página del IMCINE, que es imcine.gov.mx. También hay transmisiones en televisoras, en 16 televisoras de 14 estados, y hay 2 televisoras de alcance nacional, también que son el Canal 22 y el SPR, o Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que es el Canal 14 y el 14.1. Y también tenemos funciones en Filmin Latino, que es la plataforma digital del IMCINE, filminlatino.mx, y haremos también una colaboración con Contigo en la Distancia, que es la plataforma de la Secretaría de Cultura, que empezó a funcionar a raíz de la pandemia para seguir vinculándonos, ¿no?, entre las acciones de la Secretaría de Cultura, pues, con los diversos públicos del país. Y entonces, bueno, estas son las sedes básicamente en televisoras, sedes presenciales, Filmin Latino y Contigo en la Distancia. Por otro lado, la muestra de cine en lenguas indígenas se acompaña de la exposición virtual Espacios, Archivo y Memoria, integrada por 16 fotografías del acervo del Instituto Mexicano de Cinematografía, provenientes del mismo número de películas realizadas en décadas recientes y que muestran la visión de distintas y distintos cineastas y fotógrafos dedicados a filmar y mostrar al mundo las costumbres, música, lengua e historias de comunidades originarias de México. Sí, así es, y muchas gracias por recordarlo. Tenemos la exposición virtual que en lengua ayuk significa espacios, archivo y memoria. Si lo pronuncio en ayuk seguramente lo voy a pronunciar mal, entonces prefiero no hacerlo. La lengua ayuk es también conocida como mije. Entonces la exposición estará disponible en la página del IMCINE hasta el 30 de abril. Así que les invitamos a visitarla en la página imcine.gov.mx/archivo y memoria, y eso estará disponible hasta el 30 de abril para todo público. Y ahí en cada imagen de las que forman la exposición, si le dan clic a cada una de las imágenes, los va a llevar a la página de Filmin Latino, al enlace desde el que pueden ver la película en cuestión a la que se hace referencia la imagen que es parte de la exposición. Para finalizar, Lola Díaz González nos hace una cordial invitación a acudir a las salas de cine a ver la tercera muestra de cine en lenguas indígenas, así como a gozarla por las plataformas de streaming o la televisión. Invitamos a todas las y los escuchas de Gente de Cine a que visiten la exposición que se llama Archivo y Memoria, que está en la página del IMCINE, y también a visitar desde la página del IMCINE la programación, a consultar la programación de esta tercera muestra de cine en lenguas indígenas en su programación de abril en la página del IMCINE, que es imcine.gov.mx, en donde podrán encontrar toda la programación que está disponible en las diferentes sedes presenciales, televisoras y las plataformas Filmin Latino y Contigo en la Distancia. Esta programación estará disponible toda esta semana y además la exposición está disponible hasta el 30 de abril. Y bueno, muchas gracias a Gente de Cine por hacernos esta invitación para platicar de la muestra de cine en lenguas indígenas. La tercera muestra de cine en lenguas indígenas estará disponible del 21 al 30 de abril de 2022 en la plataforma de streaming de la Secretaría de Cultura Contigo en la Distancia y del IMCINE en Filmin Latino. Además, contará con funciones en sedes presenciales y transmisiones especiales en televisoras de todo el país, incluido el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, 14.1 y Canal 22. Para Gente de Cine reportó Mariana López Valenzuela. Además de asistir a la muestra de cine en lenguas indígenas, también les invitamos a que se comuniquen al programa y escriban a Facebook Gente de Cine, Twitter @Gente de Cine, Instagram Gente_de Cine y en Facebook Live de Radio Educación mientras escuchan el programa. Una visita a Taxco Guerrero también se antoja, y más si podemos disfrutar de un festival de cine. Este viernes 22 de abril
inaugura el 7º Festival Internacional de Cine de Taxco con la película 90 días antes del 2 de julio de Rafael Martínez, con quien platicaremos al respecto. El Festival Internacional de Cine de Taxco llega a su 7ª edición y la celebrará del 22 al 30 de abril con Alemania como país invitado. La película inaugural será la ópera prima del realizador michoacano Rafael Martínez, 90 días para el 2 de julio, filme protagonizado por Armando Espitia, Luis Arrieta y Danae Reynaud. Escuchemos a Rafael Martínez en charla con nuestra productora Sonia Riquer, hablarnos de sus inicios en el cine y cómo nació su pasión por el séptimo arte y algunos adelantos de su segundo largometraje. Mi caso es muy particular. Yo sí he decidido mucho navegar como realizador, digamos como las aguas y los territorios del cine independiente 100%. Es una decisión que hoy asumo completamente, es decir, es donde me siento cómodo. Como realizador me refiero a como guionista-director, ¿no? Me gustan los crews pequeños, me gustan las películas íntimas, tengan que ver conmigo, que tengan que ver con mi contexto, y en ese sentido prácticamente todo lo he hecho en un sentido muy de comunidad, ¿no? De colaboración, en donde las personas que trabajan conmigo en las películas tienen un cachito de la propia película y la levantamos con los recursos que nos encontramos a la mano, y son diseñadas desde el principio pensando en aprovechar esos recursos, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos? ¿Qué historia podemos contar con esto? Ya tuve el año pasado, en noviembre, diciembre, tuve la oportunidad de filmar el segundo largometraje. Ahí sí tuve un apoyo económico modestito, pero suficiente, digamos, del gobierno del estado de Guanajuato para completar la producción. No es mucho más del dinero con el que ya hice la primera película, sigue siendo el territorio del cine independiente. Y me siento muy a gusto en ese tipo de películas. Esa es la manera en la que me gusta realizarlas. En cambio, también tengo esa otra faceta como guionista, que es mi principal profesión. Yo escribo para otras productoras, para otros directores, y con otros estándares de producción y con otros lineamientos mucho más, digamos, donde ya no me preocupo. Yo entrego mi guión y ya a ellos les toca buscar los fondos. Y ese equilibrio me gusta mucho. La verdad es que me siento muy cómodo ahí. Es prácticamente el esquema o el modelo que estoy ahorita afianzando realmente, lo que puedo conseguir con producciones mucho más grandes en términos de mi trabajo como guionista. Prácticamente acabo la mayoría de las veces invirtiéndolo en la siguiente película que hago con amigos y con colaboradores muy cercanos. Apenas Primavera se llama la segunda. Estamos editando ahorita. La película inaugural del Festival Internacional de Cine de Taxco, 90 días para el 2 de julio, de Rafael Martínez, es una historia de 3 personas que se desarrolla en un departamento. Luis tiene que permanecer encerrado en su casa por algunas semanas sin tener contacto alguno con personas. Esto debido a la relación amorosa que mantiene con Andrés, candidato a gobernador por parte del Partido Conservador. A esta dinámica se integrará una joven mujer que llegará a su vida de forma intempestivamente y provocará que Luis se cuestione algunas cosas sobre su relación con Andrés. Sigamos escuchando a Rafael Martínez para Gente de Cine. Significa mucha responsabilidad, como un gran honor tener una película en que le da la bienvenida a un público a una edición de un festival. Me parece una gran responsabilidad y me parece un honor, y me da mucho gusto que una película tan pequeña como esta, tan íntima, tan personal, encuentre un lugar como como tan importante. El Festival de Taxco, el año pasado participé como cortometrajista en la selección oficial. Este año me invitan con mi ópera prima a inaugurarlo, entonces espero seguir haciendo camino con un festival que ya también siento tan querido, ¿no? Que también ya significa mucho para mí. Ahora platicaban los directivos del festival en Taxco como también ellos están poniendo la mira justamente en los realizadores guerrerenses, y eso es fundamental, que los festivales como estos se vuelvan esos faros, ¿no? Referentes para los realizadores locales que en cualquier momento estarán ya en la industria y apoyando a esta idea de descentralización. Pues me parece un privilegio estar ahorita inaugurando esta edición. Es un título que sobre todo le representa mucho a los mexicanos, o a nosotros en México. El 2 de julio suele ser una fecha relacionada con las elecciones. De hecho, en inglés tuvimos que cambiarle el título a 90 Days to Election Day, porque allá no significa nada el 2 de julio. Con el público internacional. La película es sobre un encierro, ¿no? En un encierro antes de que el encierro nos tocara a todos, ¿no? La película la filmamos antes de que ocurriera todo esto de la pandemia. Poner un acto de amor un poco vil, pero muy tremendo, ¿no? Sacrificar la libertad propia por la persona que amas, ¿no? Entonces es sobre todo una historia de amor en ese sentido y en ese contexto.
Del 22 al 30 de abril se realizará el 7º Festival Internacional de Cine de Taxco. 8 días llenos de charlas, cursos y buen cine nacional e internacional. Así que si están por tierras guerrerenses, no se pierdan la oportunidad de asistir. También el Festival de Taxco tendrá una sección especial de sus cortometrajes en competencia en Filmin Latino. Conozcan más del festival, así de su programación y actividades en www.taxcofilmfest.com. Para Gente de Cine, Elena Reina. Gracias por aceptar nuestras recomendaciones para ir al cine, por escuchar el programa y enviarnos sus mensajes por Facebook Gente de Cine, Twitter @Gente de Cine, en Instagram Gente_de Cine y en Facebook Live de Radio Educación. Elena Reina, Mariana López Valenzuela, Lucero Díaz, al micrófono Sonia Riquer. Les invitamos para que escuchen la retransmisión del programa en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey, los jueves a las 8:30 de la noche, en Radio Universidad de Guanajuato, en San Miguel de Allende, en León y en Guanajuato Capital, los sábados a las 10 de la mañana, y en la radio de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Les esperamos la próxima semana, miércoles 8:30 de la noche, en un encuentro con Gente de Cine y Travesías, de Sergio Flores Torija, en la 71 Muestra Internacional de Cine. Escritores, realizadores, actrices, actores, productores, editores, público cinéfilo. Todos somos Gente de Cine. Entre el documental y la ficción, un encuentro con los que hacen, viven y disfrutan del cine. Busquen Gente de Cine en Facebook o en Twitter. Esperamos sus mensajes. Ya saben, nos vemos en el cine y nos escuchamos en el 1060 de amplitud modulada. Es Radio Educación.